Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase estaremos aprendiendo a utilizar el indicador zigzag, que es un indicador bastante simple, al igual que el fractal, que es el que veíamos la semana pasada. Y es que esta misma simplicidad hace que la información visual que nos brinda este indicador del zigzag se pueda aprovechar muy bien al momento de estar haciendo análisis. Este indicador nos permite localizar los máximos y los mínimos en un gráfico. De esta misma forma podemos identificar nosotros tendencias o también podemos identificar cuando nos encontramos dentro de un rango. Y claro, ya que podemos identificar máximos y mínimos, también nos deja identificar lo que serían soportes y resistencias. Como puedes ver en esta imagen, tenemos velas alcistas y bajistas, pero también tenemos unas líneas blancas que están cruzándose de un lado al otro. Esa línea blanca es el indicador zigzag. Lo que hace este indicador es trazar líneas y estas líneas cambian de dirección. Como puedes ver aquí abajo, por ejemplo, la línea blanca dejó de bajar y empezó a subir. Como puedes ver acá en la parte superior, la línea blanca dejó de subir y empezó a bajar. Esos serían cambios de dirección del precio. Y cada vez que este indicador detecta un cambio del precio, se van dibujando estos picos. Por ejemplo, acá abajo ves un pico porque hubo un cambio, ¿no? Aquí arriba también hay otro pico porque hubo un cambio de dirección. Acá abajo hay otro porque hubo un cambio de dirección. Así de simple es como vamos a ver el indicador. Simplemente son líneas que se van dibujando en la pantalla. Dependiendo del broker donde te encuentres, así van a ser los parámetros que te va a dejar configurar. Del lado izquierdo puedes ver esta ventana que pertenece a la plataforma MetaTrader 4. Y en este caso me deja configurar 3 valores. Del lado derecho puedes ver el mismo indicador del zigzag, pero aplicado en otra plataforma que sería del broker de IQ Option. En este caso únicamente me deja modificar el porcentaje. Y ahora te voy a explicar la diferencia de configuración entre cada uno de ellos. Sin embargo, no importa el broker donde nos encontremos, no importa el mercado que estemos analizando y no importa la temporalidad donde estemos. Al final este indicador se lee de la misma forma. El primer parámetro que vamos a ver en la configuración es este, que sería la profundidad. Este parámetro nos dice el número de velas que se toman en consideración antes de volver a dibujar otro máximo u otro mínimo. Acá puedes alcanzar a ver que esta configuración tiene el valor número 12, lo cual significa que, por ejemplo, si yo aquí tengo un mínimo, se puede volver a dibujar otro mínimo solamente si ya han pasado al menos 12 velas. Como puedes darte cuenta, este otro mínimo de aquí justamente queda en las siguientes 11 velas. No se habían completado 12 todavía. Por lo tanto, allí no podía dibujar un mínimo. Tienen que haber pasado por lo menos 12 velas para poder dibujar un mínimo nuevo. Eso es lo que nos indica la profundidad. Lo mismo, por ejemplo, si tuviéramos un máximo. Por ejemplo, acá aparece un máximo y para que pueda volver a aparecer otro máximo, deberían de haber un espacio por lo menos de 12 velas. La siguiente configuración es la desviación. En este caso se usa el número 5 para una desviación de un 5%. Para explicártelo mejor te voy a poner este ejemplo. Imaginemos que de este mínimo hasta este máximo hay un total de 10 pips. Entonces, esta línea de aquí que empezó a bajar, ¿ok? Esa línea solamente se empieza a dibujar cuando el precio ha bajado aproximadamente un 5%, que es lo que hemos configurado acá. Un 5% de aquí abajo hasta arriba, pues cuando el precio empezó a bajar y llegó al 5%, entonces esta línea blanca bajista se empezó a dibujar. Eso es lo que nos indica la desviación. Una desviación más pequeña puede ser más sensible al ruido o a las oscilaciones del mercado, mientras una desviación más grande pues no va a ser tan sensible a los movimientos del mercado. Y la tercera configuración que vamos a ver es el retroceso. Esta configuración nos muestra el número mínimo de velas en las que un máximo o un mínimo se pueden dibujar, y normalmente se suele utilizar el número 3. En este caso el retroceso, por ejemplo, nos dice que después de un mínimo, para que pueda aparecer un máximo, debería de haber por lo menos 3 velas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos un mínimo, para que aparezca un máximo, el precio por lo menos se tuvo que haber movido 3 velas. Acá podemos verlo más claro. Si aquí tenemos un máximo, para que ahora aparezca un mínimo, que sería la parte de abajo, deberían de haber al menos 3 velas. Y aquí tenemos justamente 1, 2,
3 velas y por eso lo dibuja aquí, en la cuarta vela. Eso es lo que hace referencia el retroceso. Muy bien, con esto hemos aprendido sobre la configuración del indicador. De forma predeterminada se suelen utilizar los valores 12 para la profundidad, 5 para la desviación y 3 para el retroceso, como lo podemos ver acá. Sin embargo, como puedes ver, cuando queremos configurar este indicador en el broker de iQOOption, solo nos deja poner el porcentaje. Y como recordarás, cuando yo te estaba explicando las configuraciones anteriormente, te mencioné sobre un porcentaje y el porcentaje sería la desviación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera configurar el indicador de iQOOption así con los valores predeterminados, pues podría poner aquí un porcentaje de 5. Y así estaríamos utilizando los mismos parámetros. Este indicador en iQOOption, por ejemplo, solo con colocar el porcentaje, pues ya te modifica los demás valores de manera automática. Si yo dejo el porcentaje con un 1%, lo que va a pasar es que el indicador va a dibujar más máximos y más mínimos, porque va a ser más susceptible a detectar el ruido del mercado. Eso quiere decir que con que el precio haya cambiado solamente un 1%, el indicador ya va a empezar a trazar la línea en dirección opuesta. Mira aquí, del lado izquierdo tenemos al indicador configurado con un 5% y del lado derecho tenemos al indicador configurado con un 1%. Como puedes darte cuenta, en el 1% el indicador ha creado más zigzag, ha detectado más máximos y más mínimos. Y eso hace que nos dé más información, pero al mismo tiempo es más susceptible a los pequeños movimientos del precio, que sería lo que decimos ruido. Mientras que una configuración del 5% detecta menos cambios. Eso significa que nos va a dar menos señales falsas. En este caso puedes estarte preguntando qué es mejor, que nos muestre la estructura a grandes rasgos como del lado izquierdo o que nos muestre la información más sensiblemente como está acá del lado derecho. Pues al final esto depende de ti. Depende de la información que estás buscando al momento de hacer operativas. En mi caso, a mí me gusta hacer scalping. Eso quiere decir que yo busco movimientos cortos del precio. Por lo tanto, me es más útil tener el indicador configurado de una forma más sensible, como de este lado derecho, ya que así puedo detectar más fácilmente las variaciones del precio. Por ejemplo, acá en la parte superior podemos ver un doble techo, el cual fue el inicio de una reversión alcista a bajista. Por ejemplo, acá podemos identificar un soporte que fue roto, el precio retrocede, después vuelve a bajar. También podemos detectar una cuña, acá donde tendríamos los 3 testeos, 1, 2 y 3, una posible reversión del precio, y luego vendría un posible retroceso o rango del precio. Y más adelante pues aquí se forma una especie de doble techo o de triple techo, como queramos verlo. También podemos identificarlo con el zigzag. Esa sería la configuración más sensible. Pero en la configuración estándar, si te das cuenta, únicamente tenemos 4 líneas, ¿ok? No nos está dando demasiada información. Es por eso que vamos a elegir la configuración que más nos convenga dependiendo de la información que estamos interesados en buscar. Para esta clase yo voy a estar utilizando la configuración más sensible, ya que es la que me brinda más información. Tú puedes experimentar modificando los valores de la configuración hasta que encuentres algo que te parezca adecuado. En caso de que vayas a utilizar el indicador en MetaTrader 4 o en algún otro broker, puedes utilizar esta configuración: profundidad 5, desviación 1 y retroceso 3. Ahora que ya tenemos configurado el indicador de esa forma más sensible, vamos a ver las funciones que podemos aprovechar de este indicador zigzag. Primero, que nos va a servir para identificar las tendencias. Como puedes darte cuenta, al ver los picos que dibujan las líneas, podemos detectar los máximos, ¿no? Este máximo está más abajo que el máximo anterior. Este máximo está ligeramente más abajo que el anterior. Este otro máximo está más abajo que el anterior. Entonces, con esa información nosotros podemos determinar que vamos en una tendencia bajista. Lo podemos terminar de confirmar con los mínimos. Este mínimo está más abajo que el último mínimo anterior, que sería este. Este otro mínimo está más abajo que el anterior. Este otro mínimo está más abajo que el anterior. Entonces, con esa información determinamos que estamos en una tendencia bajista y que el precio puede bajar más, como lo vemos aquí adelante. De la misma forma, si estamos dentro de una tendencia alcista, podemos darnos cuenta, por ejemplo, este máximo, este pico que hizo el zigzag, quedó más arriba que el anterior. Este otro máximo quedó más arriba que el anterior. Este otro máximo quedó más arriba que el anterior. Los mínimos, este mínimo quedó más arriba que el anterior. Este mínimo quedó más arriba que el anterior.
este mínimo quedó más arriba que el anterior. Y de esa forma detectamos que estamos en una tendencia alcista y que podemos seguir operando al alza siguiendo ese movimiento, como hizo el precio acá más adelante. También nos puede servir este indicador para detectar los rangos, ya que cuando los máximos y los mínimos del precio se empiezan a dibujar en un mismo nivel, significa que el precio se está poniendo plano, lo cual nos está indicando que estamos en un rango. Mira, por ejemplo acá, los máximos y los mínimos eran cada vez más bajos, pero de pronto el siguiente máximo está a la misma distancia que el anterior. El siguiente mínimo está a una distancia incluso un poquito más alto que el anterior. Y el siguiente mínimo está casi que a la misma distancia que el anterior. Es por ello que aquí podemos identificar que ya no vamos dentro de una tendencia, sino que más bien se está formando un rango. Porque tanto los máximos como los mínimos están en una distancia bastante similar. En algunas ocasiones identificar esos rangos puede llegar a ser un poco difícil porque, como podemos darnos cuenta aquí, hay una ligera inclinación entre este máximo, este otro máximo, este otro máximo. Hay una ligera inclinación alcista, incluso podríamos trazar algo así, una especie de canal. Y eso es válido, pero más adelante nos damos cuenta que los máximos se siguen dibujando, en lugar de dibujarse cada vez más arriba, se siguen dibujando a una misma distancia que los máximos que se encontraban a la izquierda. Y aparte de eso también podemos identificar, por ejemplo, que aquí el precio hizo un mínimo más abajo que el anterior y que el anterior y que este otro. Pero más adelante, de forma inmediata, el precio retrocede y vuelve a hacernos un mínimo más alto. Y por ello podemos darnos cuenta que los mínimos se están dibujando muy cerca de una misma área. Y es por ello que detectamos aquí y confirmamos con esa información que en efecto se trata de un rango. Y aquí pues lo mejor sería esperar a que el precio finalmente salga de ese rango. También el indicador zigzag nos permite identificar soportes y resistencias. Podemos identificar soportes y resistencias fuertes cuando tenemos dos máximos en un mismo nivel. Por ejemplo, acá tengo un máximo y aquí tengo el otro máximo, porque ahí están los picos del zigzag y ahí es donde puedo trazar yo mi resistencia. Entonces más o menos por acá estaría la resistencia. En cuanto al soporte, también puedo utilizar dos mínimos que se encuentran en un mismo nivel. Por ejemplo, acá tengo un mínimo y acá tengo el otro mínimo, que están bastante cerca uno del otro. Puedo utilizar esos dos para trazar un soporte. Recuerda que el soporte y resistencia no suelen ser líneas, sino que también pueden ser áreas como esto que hemos dibujado por acá. Como puedes ver más adelante, el precio siguió reaccionando a esas zonas que hemos dibujado. Por ejemplo, acá en esta resistencia que dibujamos, pues nos damos cuenta como el precio no pudo pasarla cuando volvió a subir. Por ejemplo, acá que habíamos dibujado estos dos puntos para trazar un soporte, nos damos cuenta como el precio reaccionó acá y finalmente hizo una ruptura falsa para después volver a reaccionar en ese mismo soporte. Y ojo con esto, ya que no necesariamente tienen que haber dos máximos o dos mínimos en el mismo nivel para poder trazar una zona de soporte o resistencia. Esto que yo acabo de decir acá es únicamente para trazar los que sean más fuertes. Pero por ejemplo, es válido que solamente tenga un máximo o un mínimo. Mira acá hay un mínimo, aquí lo podemos ver en este pico, entonces ahí puedo yo dibujar un soporte, ¿ok? Dibujamos el soporte y luego nos damos cuenta como el precio rompe ese soporte, vuelve a subir y reacciona a ese soporte ahora usándolo como resistencia y ahí crea un flip o un cambio de polaridad. Pero ves, soporte roto y usado como resistencia es una de las funcionalidades de los soportes y resistencias e incluso más adelante el precio vuelve a reaccionar en esa misma zona. Entonces no importa que solamente tenga un pico en donde vas a dibujar tu soporte o resistencia, sigue siendo válido. Mientras más testeos tenga el precio en esa zona, pues más fuerte va a ser la resistencia del soporte, pero eso ya lo hemos platicado en las clases respectivas de soporte y de resistencia. También este indicador nos sirve para poder trazar líneas de soporte y resistencia dinámica o líneas de tendencia o también lo que serían canales. Por ejemplo, si yo aquí utilizo estos mínimos que se encuentran por acá dibujados en el indicador, pues yo podría trazar por aquí la línea de tendencia. O bien puedo completar el dibujo y trazar por completo lo que sería el canal que se estuviera formando. Como pueden darse cuenta, no es necesario que toque todos los máximos o todos los mínimos la línea que yo voy a estar trazando. Generalmente los canales pues no van a ser tan exactos, entonces lo podemos ver de esta forma. Sin embargo, con ayuda de las líneas del indicador se hace mucho más sencillo poder visualizar ese canal. O por ejemplo, si nos va a servir una línea de tendencia, que por ejemplo acá tenemos un máximo, acá también tenemos otro máximo, aquí tenemos otro máximo y por acá tenemos otro, entonces podemos utilizar esos puntos para dibujar nuestra línea de tendencia. Y acá pues como ya hemos visto, la línea de tendencia es rota, así que ahorita esperaríamos un retroceso y después
Si se cumple el retroceso tras la ruptura, podemos buscar una operativa en compra esperando que exista un retroceso profundo, por ejemplo al 50% de todo ese movimiento, o bien que el precio trate de seguir hasta llegar al máximo previo. Aquí puedes ver más adelante cómo el precio completa el retroceso tras la ruptura y luego pues se activa la entrada de compradores. Esas son las funciones que nosotros podemos aprovechar del indicador zigzag. Y esto ya lo sabes, pues este indicador no se debe de considerar una señal de compra o de venta, ya que este indicador únicamente nos ayuda a identificar los máximos y los mínimos. Este indicador debe de utilizarse en conjunto con acción del precio o con algún otro indicador para así poder sacarle el máximo provecho posible. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo nosotros podríamos aprovechar el uso de este indicador apoyados con acción del precio. Recuerda que lo que yo vaya a mencionar ahorita de acción del precio ya lo hemos visto anteriormente y está subido en las clases aquí en el canal de YouTube. Así que si te queda alguna duda, te invito a repasar esas clases. Por ejemplo, aquí nosotros claramente nos podemos dar cuenta que nos encontramos en un rango. ¿Por qué hay un rango? Porque tenemos un impulso bajista, luego un impulso alcista y luego un impulso bajista y esos impulsos están traslapados. Si te das cuenta, con los máximos y los mínimos del indicador, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos otro máximo, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Están casi que a la misma distancia. En cuanto a los mínimos, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Están también casi que a la misma distancia todos esos mínimos, a la misma altura. Entonces es diferente este contexto a, por ejemplo, tener el zigzag así. Si yo tuviera el zigzag así, pues entonces los máximos ya no están a la misma distancia, no están más arriba. Aquí voy en una tendencia claramente. Aquí no hay una tendencia, aquí estamos dentro de un rango. Y como ya lo hemos visto en clases anteriores, cuando nos encontramos en un rango, pues en el tercio superior buscamos vender y en el tercio inferior buscaríamos comprar. Perfecto, tenemos ya esa información de la acción del precio a nuestro favor. Tenemos que el indicador zigzag nos muestra que el precio creó un máximo y está revirtiendo en esa zona y aquí tendríamos nosotros la resistencia previa. Por lo tanto, es válido buscar una venta. También nosotros podríamos trazar aquí la línea de tendencia y darnos cuenta que en este caso esta vela bajista logra romper la línea de tendencia. Estamos en el tercio superior del rango, por lo tanto buscaríamos ventas y podríamos esperar que el precio trate de llegar a el mínimo del rango. También podemos apoyarnos aquí. Si aquí podemos identificar un mínimo en este pico que dibujó el zigzag, pues significa que por ahí podríamos nosotros trazar un soporte, ¿no? Entonces vamos a usar esta pequeña vela que retrocedió para trazar el soporte y como podemos darnos cuenta, esta vela de aquí logra romper ese soporte. También aparte podemos identificar que estas tres velas forman una estrella de la tarde. Y pues listo, ya con toda esa información nosotros podemos buscar una venta en la siguiente vela. Si estamos en opciones binarias, pues entramos en la siguiente vela. Si estamos en un gráfico de 10 minutos, por ejemplo, pues la operativa debería durar 10 minutos para que la operación termine junto con la siguiente vela. Si estamos haciendo trading clásico, por ejemplo, Forex o acciones o criptos, pues vamos a colocar el stop loss en la parte superior y una distancia 1 a 1 buscaríamos tomar beneficios. Aquí hay un problema porque el riesgo-beneficio no es tan adecuado, ya que vamos a salir con beneficios hasta aquí abajo y hasta ahí abajo también sería el soporte de rango. Recordemos que por aquí estaría el mínimo de rango, ¿no? Entonces eso también podría formar parte del soporte de rango y en algunas ocasiones cuando el mercado está en un rango a lo mejor no logra llegar hasta ahí y se empieza a devolver. Entonces tendríamos que gestionar la operativa. Si nosotros vemos que se crea una vela bajista acá y que no puede pasar el soporte y que la siguiente vela es un doji, por ejemplo, ya podríamos salir de la operación gestionándola. Salimos manualmente. Si por ejemplo después del doji se formara una vela alcista, una vela envolvente o algo así, pues ya sabemos que están reaccionando compradores y que mejor salimos de la operación. Pero de igual forma, si nosotros vemos fuerza bajista y que aquí por ejemplo se crea una vela más hacia abajo, pues a lo mejor esa última vela logra activar nuestros beneficios. Entonces por eso tenemos que estar atentos en el movimiento y gestionar la operación según la información que el precio nos esté mostrando más adelante. Entonces, en pocas palabras, en la siguiente vela vamos a vender. Aquí podemos darnos cuenta que finalmente el precio siguió bajando y en caso que hubiéramos hecho la operativa en Forex con un riesgo-beneficio de 1 a 1, pues obviamente en este punto esa vela bajista hubiera activado la toma de beneficios. Muy bien, después de ese movimiento del precio, acá vemos que se formó un microrango. ¿Por qué vemos aquí que se formó un microrango? Pues porque aquí tenemos dos mínimos a un mismo nivel y por acá tenemos dos máximos al mismo nivel. ¿Está bien? Tenemos este máximo de acá, este máximo de acá. Se nos está formando definitivamente un micro rango.
En este caso, algún trader puede pensar lo siguiente. Quiero que le pongas atención. Si esto es un rango, ¿ok? Se está formando un micro rango en la parte inferior del rango y ahora podría ser válido esperar a que el precio rompa acá y buscar una compra, porque sabemos que el precio podría seguir oscilando dentro del área del rango. Sin embargo, es importante que veamos la información que tenemos a la izquierda, la información de lo que pasó antes. Aquí tenemos un movimiento bajista muy fuerte, son varias velas bajistas de fuerza. Si comparamos esas velas bajistas de fuerza con estas dos, por ejemplo, es un movimiento muy corto y después ya tenemos una señal de compra, una señal de fuerza alcista. Ahora, si por ejemplo comparamos este movimiento fuerte con este otro movimiento, nos vamos a dar cuenta que por ejemplo acá tenemos dos velas bajistas, un doji, una vela bajista que cierra muy lejos de su mínimo y después una vela alcista. Y si la comparamos con este movimiento bajista de puras velas de fuerza hacia la baja, bueno, tal vez aquí un doji, pero las demás sí son velas de fuerza, entonces sabemos que hay insistencia del precio en bajar, que el precio está intentando romper el soporte de este rango. Incluso si nos damos cuenta acá, este máximo y este otro están más abajo, el mercado está intentando bajar. Este mínimo que nos deja ahí el zigzag y este otro mínimo están más abajo, entonces el precio está intentando bajar. Incluso podríamos ver esto como una especie de canal y aquí el precio está intentando romper hacia abajo. Así que acá sería válido buscar una venta. ¿Por qué sería válido buscar una venta? Pues si trazamos nuestro soporte y resistencia que nos está mostrando el indicador zigzag con los mínimos, utilizando los cierres y aperturas de las velas y las puntas de mechas, nos damos cuenta que con esta vela bajista el precio rompía el soporte del micro rango. Entonces es válido buscar una venta en la siguiente vela. Si tú has visto las clases de psicología de velas japonesas que tengo aquí subido al canal y de la información que nos muestran las velas japonesas, aprenderás a leer la presión que nos está mostrando este micro rango. Porque por ejemplo tú puedes ver aquí que hay muchas velas hacia abajo de buen cuerpo. Y si miras las velas alcistas, son velas alcistas de muy poco cuerpo, ¿ok? Velas alcistas de poco cuerpo y aparte son velas alcistas que están cerrando lejos de su máximo. Eso quiere decir que no hay interés por parte de los compradores, sino que más bien hay interés por parte de los vendedores, ya que las velas bajistas en este movimiento siguen siendo velas de fuerza. Así que en este micro rango había acumulación de presión bajista y por eso es válido operar a la venta cuando esta vela bajista logra romper el soporte de ese micro rango. Así que aquí podríamos ejecutar una operativa de venta. Si estamos haciendo opciones binarias, pues simplemente operamos en una venta en la siguiente vela. Si estamos haciendo, por ejemplo, forex o criptos o acciones, pues podemos colocar nuestro stop loss ya sea aquí arriba de esta punta de mecha o aquí arriba del micro rango. Entramos en la venta acá, en la siguiente vela, y una distancia de 1 a 1, ahí podríamos nosotros tomar beneficios. Como puedes darte cuenta, más adelante el precio sigue bajando y llega efectivamente a la distancia esperada e incluso más lejos. Muy bien, acá quiero que te des cuenta, tenemos más fuerza bajista en estas velas de acá. Todas están empujando hacia abajo, aunque claro, esta última vela cierra lejos de su mínimo. De todas formas, en todo este movimiento desde acá hasta acá, han habido más velas bajistas, así que estamos viendo mucha presión hacia la baja. Como puedes darte cuenta, después de esa vela que tenía gran mecha abajo, se formó otro micro rango. Este micro rango es un poquito más ancho que el anterior, ya que hay más espacio entre los mínimos y los máximos y hay más velas intermedias. Así que por ejemplo acá identificamos un micro rango, tenemos una resistencia fuerte porque tiene dos testeos, un soporte fuerte porque tiene dos testeos. Entonces en este movimiento identificamos nosotros que se está formando una especie de estrella de la tarde, por sumatoria de velas podríamos verlo de esa forma. O no importa que lo veamos como un patrón de velas o no, lo que tenemos acá es que el precio rebotó en la resistencia y está insistiendo ahora en bajar. Y recordemos que el precio se va a mover de un lado al otro cuando se encuentre dentro de un rango. Así que en este caso sería válido buscar una operativa en venta. Podemos ingresar en una venta en la siguiente vela si estamos haciendo opciones binarias. Y si estaríamos haciendo criptos o forex, ya sabes, lo que vamos a hacer es entrar en una venta en la siguiente vela y el stop loss iría en la parte superior del micro rango y el take profit iría en una distancia 1 a 1. ¿Ok? Buscaríamos salir acá abajo. Como puedes ver más adelante el precio sigue bajando e incluso llega más abajo. Esto es porque, como podrás recordar, había mucha fuerza bajista en los impulsos anteriores que el precio estaba haciendo.
Mira acá, incluso después de esta vela tipo pin bar podrías operar en una venta en la siguiente vela. Si estás haciendo opciones binarias podrías entrar en una venta en la siguiente vela. Ese pin bar ya le hice una clase especial explicando lo que significa. Es una vela que tiene mucha mecha en la parte inferior. Aquí tenemos el soporte y nos damos cuenta que esa mecha logró perforar el soporte, y pues como estamos siguiendo el movimiento de un rango que sería de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, esperaríamos que el precio buscara llegar abajo. Entonces por eso es válido entrar en una venta en esa vela. Eso ya lo he explicado acá en el canal con anterioridad, y como puedes ver funciona siempre que se aplique en un contexto adecuado. Finalmente el precio continúa bajando y nos crea ahora acá dos mínimos, ¿ok? Y un máximo aquí intermedio. Eso está bastante interesante porque si tenemos acá dos soportes y trazamos la línea, nos damos cuenta que también tiene relación con ese otro máximo que se hizo acá. Entonces acá podríamos decir que tenemos un cambio de polaridad, una zona de soporte y resistencia fuerte. Tenemos también una formación de doble suelo, que la podrías ver acá, doble suelo, y sabemos que el precio podría ahora buscar continuar subiendo o hacer la reversión o el cambio de la tendencia. Entonces sí podría ser válido buscar una compra, pero tienes que tener cuidado. Recuerda que la tendencia bajista era muy fuerte y mira acá, en esta parte superior tenemos un pico, ¿no? Un pico que dibujó el zigzag. Entonces, si yo utilizo ese pico y los demás picos para trazar una línea inclinada, a ver, la vamos a trazar mejor. Acá más o menos así, una línea inclinada, utilizando este máximo, utilizando este máximo y utilizando este otro máximo, nos vamos a dar cuenta que recién tenemos la ruptura de la línea de tendencia. Y si recordamos, esta era una tendencia que llevaba mucha fuerza bajista, así que sería válido esperar el retroceso tras la ruptura para ya después buscar una operativa en compra con mayor efectividad que operar este doble suelo, porque este doble suelo no se está dando en una estructura adecuada. Por lo tanto, lo mejor aquí sería esperar antes de tomar una operativa en compra. De cualquier forma, pues no pasa nada, a veces nos confundimos o a veces simplemente vemos buena información y tomamos la operativa, no hay ningún problema, nadie es 100% efectivo. Entonces, en caso de que decidiéramos entrar en una compra aquí en la siguiente vela, pues no hay ningún problema porque tenemos cierta información a nuestro favor. No sería la mejor operativa del mundo, pero sería válido por el contexto que se nos está presentando. Entonces, bueno, imaginemos que entramos aquí al alza en la siguiente vela. Si estuviéramos en Forex, por ejemplo, colocamos el stop loss aquí abajo, una distancia 1 a 1, pues más o menos por acá tendríamos nuestra toma de beneficios, esperando que el precio subiera y llegara a las resistencias previas. Entonces, como les digo, no sería una compra mala, pero siempre sería peligrosa, porque la tendencia bajista nos está mostrando fuerza. Como podemos ver, después de la ruptura del cuello del doble suelo, esta zona de soporte y resistencia, el precio tuvo dificultades para seguir subiendo y finalmente se revirtió el precio. Si nosotros estuviéramos haciendo, por ejemplo, Forex y vemos aquí que el precio revierte en esta otra vela, pues aquí salimos de la operativa. No dejaríamos que el precio llegara al stop loss. ¿Por qué salimos de aquí de la operación? Pues porque si tú recuerdas, si esto no es un doble suelo, pues tiene más probabilidad de ser un rango. Entonces, por lo tanto, si es un rango, el precio buscaría llegar a la parte inferior. Entonces, por eso, si tenemos el stop loss aquí y estamos dándonos cuenta que esto va a ser más un rango, pues es válido que cerremos la operación manualmente para de esa forma acortar las pérdidas. Muy bien, como podemos darnos cuenta, aquí vuelve a haber bastante fuerza bajista, y si yo trazo acá el soporte, ¿por qué voy a trazar un soporte ahí? Porque tengo aquí un mínimo indicado por el zigzag y aquí tengo otro mínimo que me está mostrando el zigzag. Entonces puedo trazar un soporte utilizando esa área, el cierre de las velas y con puntas de mechas. Entonces así trazaríamos el soporte. Vemos que hay mucha fuerza bajista, sabemos que esto es un doble suelo que falló, por lo tanto ahora podemos esperar a que el precio trate de moverse a una distancia similar a el tamaño de ese rango, que el precio trate de llegar más abajo. Por lo tanto, sería válido ingresar en una venta en la siguiente vela. Si estamos en opciones binarias, pues entramos en una venta en la próxima vela. Si estamos en Forex o en criptos, pues lo que hacemos es colocar el stop loss, bueno, en este caso sería hasta en la parte superior, una distancia de 1 a 1. Tomaríamos la entrada aquí en venta y pues más o menos por acá cerraríamos la operativa con take profit. Vamos a ver qué pasó más adelante y como podemos ver el precio casi llegó a la toma de beneficios. Aquí no saqué las demás velas, ahorita te la voy a mostrar. Como puedes darte cuenta, aquí estábamos en la imagen anterior, el precio bajó con bastante fuerza y aquí probablemente con esta punta de la mecha se hubiera activado la toma de beneficios. Si no, pues igual había que esperar un poquito más, en esta siguiente vela se pudo haber activado, pues esperábamos un poco más, pues hasta aquí finalmente se pudo haber activado la toma de beneficios. Habíamos entrado en una venta en esta vela
Y de acá el stop loss, un riesgo-beneficio de 1 a 1, pues más o menos por acá iría el take profit. Entonces más o menos por aquí se nos hubiera activado con alguna de estas velas. En caso que por ejemplo no se hubiera activado y nosotros vemos que se empieza a formar este micro rango aquí, pues podemos salir de la operativa manualmente. Muy bien, al final quiero mostrarte algo, quiero que veas, ese es el panorama completo. Desde que te empecé a mostrar el ejemplo lo empecé a mostrar aquí donde se encontraba el precio en este rango. Aquí estaría la estrella de la tarde del primer ejemplo de la primera operación. Y después podemos darnos cuenta cómo el precio continúa bajando durante todo el recorrido. Podemos darnos cuenta que durante todo ese tiempo que estuvimos haciendo operativas en venta, el precio también se encontraba debajo de la EMA 20. Esta línea amarilla que vemos aquí es la EMA 20. Yo no la coloqué en los ejemplos porque únicamente quería utilizar el indicador como referencia, pero si te das cuenta, la EMA 20 también te podría servir de ayuda porque sabes que si vas debajo de la EMA, se buscarían operativas en venta. E incluso, por ejemplo, con ayuda de la EMA 20, tú sabes que este doble suelo que se formó aquí tiene probabilidades de fallar. ¿Por qué tiene probabilidades de fallar? Porque desde hace mucho tiempo el precio no había tocado la EMA de 20 periodos, se encontraba por debajo. Y ya sabes que tenemos una estrategia que se llama retroceso a la EMA 20, que nos dice que cuando el precio retroceda a la EMA podríamos buscar una venta. Entonces, por ejemplo, acá en lugar de buscar una operativa de compra por el doble suelo, hubiera traído más cuenta buscar una operativa en venta. Al final aprovechamos hasta aquí, ya un poquito tarde, pero igual se puede aprovechar muy bien. Lo que tenemos que tener es paciencia y disciplina para poder aprovechar las mejores oportunidades que el mercado nos ofrezca. Y muy bien, traders, con eso terminamos la clase del indicador zigzag. Espero que les sea de utilidad y que hayan aprendido algo nuevo. Ya saben, cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios y yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.